todos, sean bienvenidos, bienvenidas a este programa que hemos pensado con mucho cariño para ti, para ustedes, para que puedan conocer a quienes, a nuestros profes de la escuela cómica, a nuestros profes del universo colectivo del juego, y que es precisamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a partir este encuentro con profes notables con Moisés Eluzúa, que viene a cerrar la Semana de la Educación Artística con este seminario fenomenal que no se lo pueden perder, que los cupos ya están repletos, pero estamos haciendo este programa para que efectivamente tú puedas conocer un poquitito más a este profe notable el día de hoy, que es Moisés. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias, Cecilia. Un gusto. Y qué alegría poder tenerte aquí así mirándonos a los ojitos como dijimos antes. Excelente. Este nuevo formato del día de hoy. Así que lo aprovechamos. Y yo desbloqueando aquí el celular para no efectivamente olvidar y ver bien cómo es que partimos esta entrevista. Primero, gracias por venir a Linares. Llegó tempranito, ¿ah? Tenemos el taller ahora en unos días y él llegó antes, así ya full linarense. Gracias por movilizar todo lo que implica el estar aquí. Y entonces, para ir de lleno, cuéntanos, ¿quién eres tú, Moisés? ¿Y cómo es que llegas al mundo de la pedagogía de emergencia? Bueno, agradezco muchísimo la invitación. Es un honor estar acá. Y yendo a tu pregunta, el camino no fue inmediato hacia la pedagogía de emergencia, sino que fue primero hacia la pedagogía. En el mundo Waldorf, que trabajo desde la pedagogía Steiner desde siempre, digamos, y se dio por lo que uno podría llamar casualidad, que nunca es casualidad, donde yo de la pedagogía Waldorf conocí una ampliación que se llama pedagogía vivencial, que eso sí tiene que ver con el juego y con la risa y con la experiencia de la naturaleza, y empecé a formar algo que se llama EOS vivencial. Ahí conocí a Robert, y desde ahí, un día, supe que había un alemán que había fundado la pedagogía de emergencia y que lo podía conocer. Yo sin saber, sin tener idea de esto, hace unos 10 años. Entonces se organiza un encuentro entre Bernd Ruff se llama él, y yo. Y conversando él me cuenta lo que es la pedagogía de emergencia, que tocó mi corazón y mi voluntad, donde en pocas palabras es ocupar métodos pedagógicos, por ejemplo métodos Waldorf, pero también métodos generales pedagógicos que hagan sentido, en situaciones donde haya niños y adolescentes donde tengan una situación de un carácter traumático. Entonces se mete la luz de la alegría y del arte en un momento de eventual oscuridad. Y eso me hizo profundo sentido. Y Bernd Ruff me dice, ¿te gustaría ir a Kenia la próxima semana a un campo de refugiados? Dijiste, no, imposible. Dije, no, Déjame ver la agenda. tengo el estilista. Claro, no, justo tengo peluquería. Yo dije, pero por supuesto que sí. Entonces me tocó meterme un litro de vacunas diferentes para ir, porque íbamos a ir a un lugar muy fuerte, no se podía ni tocar el agua, ¿no? O sea, claro. Y ese fue el Kenia, inicio. si de pronto pudieras hacer, perdón que te interrumpa, así como un insight geográfico para quienes a lo mejor no sepan dónde o más o menos por dónde está Kenia. Ubica en la muralla china la Torre Eiffel, entre medio. Está en África, lo que se llama el Cuerno de África, con vista al mar hacia la derecha, mirando el mapa. La capital es Nairobi, hablan Kiswahili, inglés y múltiples dialectos. Todavía tienen una vida de tribus y de una gran ciudad, ¿no? Y ahí se trataba de ir a uno de los campos de refugiados más grandes y más antiguos, que se llama Kakuma Camp. Entonces ahí vienen de diferentes partes. Nosotros estamos en la parte que se llama el centro de recepción, donde llegaban directo, ¿no? los inmigrantes. Entonces, a ese lugar te invita y te dice, bueno, ¿quieres ir a Kenia? Claro. A ese lugar va, más o menos para que nos hagamos ahí la imagen. Sí. Con un equipo de pedagogos, médicos, artistas, en el fondo, sería ese el equipo. Y ahí ya entraste de lleno o comprendiste claro. en O sea, lo vivencial cómo funcionaba la metodología. Sí. Y fue una experiencia, potente, que en el
curso vamos a saber un poco de eso. Y después vinieron intervenciones en Irak, en Nepal, en México, en Chile organicé algunas. Y así me fui metiendo. Buenísimo. Y entonces en esto ya sabemos que, no recordé el nombre del señor alemán, pero sabemos que él ya es un referente importante, pero además en esto que tú llegaste, ¿cierto?, a la pedagogía de emergencia, vamos a una pequeña de máster, pero eso es como un hito en tu camino, ¿no? Antes de llegar a eso, ¿quiénes fueron tus referentes o cómo? Porque dices, tuve la posibilidad de, bueno, claro, de seguro tuviste esa posibilidad porque antes venías construyendo un caminito, ¿no? Claro. Entonces eso, quisiéramos saber quiénes son tus referentes en el mundo de la pedagogía, en tu caso. Tengo que partir con mis profesoras de básica. Claro, como mi mundo, el mundo Waldorf, eran personas donde yo no tenía ninguna duda que veían una luz inapagable en cada uno de los niños, por ejemplo, en mí, aunque yo me portara mal, que era el caso. Y llegué hasta quinto básico, después hice un tour, me portaba tan bien que me llamaban de diferentes colegios, yo sentía como que me echaban, pero en el fondo era muy, muy requerido, hasta que al final terminé en exámenes libres, y donde yo no siempre vi que el profesor o la profesora veía realmente que la luz en mí se apagara. Entonces yo me quedé con eso, que hay un amor, una reverencia indiscutible por el niño, por el ser humano, por lo tanto. Y después, claro, yo me fui a Alemania a estudiar 10 años y vivía allá, entonces mis referentes son de allá. Referente para mí, porque estudio la antroposofía, Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, entonces ahí estoy intentando leer y estudiar desde siempre. Por ahí va la cosa. Ajá. Sí. Bueno, Robert, debo decir que Robert Cartwright es un gran referente, lo digo con toda honestidad. Sí. Le mandamos un saludito al joven Robert, ahí cuando vea este programa, se conecte, de seguro, va a estar por ahí mandando corazoncitos, así. Bien, tú decías antes que en el fondo la pedagogía de emergencia iba como a poner la lucecita, la alegría del arte en contextos, ¿cierto?, súper exigidos y, por qué no decirlo fuerte y claro, traumáticos. Entonces ahí me quedo como pensando en esto del arte, que es lo que nos mueve aquí, principalmente desde La Pala, ¿no? Y entonces ahí me pregunto, ¿qué es lo que hizo o ha hecho el arte en tu vida? ¿Sí? Como esta lucecita que no se apaga, que algunos profes sí pueden efectivamente verla, no sé qué. ¿Cómo entra el arte en esta ecuación, si pudiéramos decirlo de alguna manera? Mi único posible acercamiento a la pedagogía es entender que la pedagogía es arte. Tal vez ciencia también y oficio, de todas maneras, ¿no? Pero la pedagogía es arte. Y no me refiero a la pedagogía tiene que tener clases de arte, me refiero a la esencia misma del arte pedagógico, ¿no? Entonces desde ahí la conexión con quienes uno trabaje, tanto con los colegas como con los niños y adolescentes que uno intente guiar, acompañar, aprender de ellos y conocer y todo lo que significa. Entonces el arte en el fondo ha hecho justamente que yo también pueda buscar que está esa luz, ¿no? Y es de conexión, o sea, de la búsqueda de lo bueno, verdadero y bello en el fondo, y de lo interesante y de lo improvisado que es, ¿no? Y no de lo repetitivo, que sería una ciencia donde uno siente encontré un camino, sino que busca un camino con otros, donde hay una humildad de la búsqueda, ¿no? Donde gracias a eso se mantiene fresco, con preguntas, más que con dogma. ¿Tal vez por ahí? Sí, lógico. Y esta es una pregunta que a mí me encanta poder hacerle a todos los profes en nuestros encuentros con profes notables. Pero antes de hacerla, vamos a saludar a nuestros media partners que siempre están ahí apañando, apoyando con todo, que son Canal 30 y también Revista Endémica. Así que les mandamos un abracito caluroso y ahí también a todos y todas quienes se van conectando. Gracias por comentar, por estar aquí al pendiente. Seguimos entonces con Moisés Eluzúa,
que va a estar realizando acá en La Pala el seminario de Pedagogía de Emergencia. Y ahora sí, que vamos a ir con la próxima pregunta, que es la que yo decía que me encanta poder hacerle a los profes y a las profes, y es, en todos estos años de pedagogía, ¿qué es lo que a ti más te ha llamado la atención del desarrollo de los seres humanos en tu práctica pedagógica, lo que tú has podido ver? Y que además en tremenda pregunta, una pregunta sí, difícil y genial y interesante, realmente es un regalo esa pregunta. Y yo diría que en la pregunta misma está un poco lo que yo respondería, que es lo que ya estaba un poco hablando, que es la pregunta, en el fondo, ¿no? O sea, siento que un gran motor es pero no siempre la pregunta inocente, naif, que se transforma en todo puede ser, no existe ni la luz ni la oscuridad, sino que buscando, encontrando y preguntando, y eso es lo que me llama la atención. Es decir, cuando yo siento conocer o una cultura o una edad, tengo que conocerla y saber en qué tengo seguridad al diferenciar si estoy tratando con niños, niñas de 9 años o de 12, ¿cierto? O de 17. Entonces yo ya sé la diferencia, ¿no? Y están las diferencias fisiológicas, están las diferencias en la personalidad y en la mirada y todo, pero siempre tengo que preguntarme, ¿quién eres tú dentro de este momento del desarrollo del ser humano, que son los 17 años, por ejemplo? Y qué yo sé, por lo cual tú estás pasando, porque eres parte de ese momento del desarrollo, ¿no? Entonces, la pregunta individualidad, grupo, por ejemplo. Tal vez ahí podría ser un inicio de respuesta, ¿no? Y ahora puntualizando para, no sé, aquellas personas que no se alcanzaron a inscribir en el seminario, que, insisto, cupos llenísimos, éxito total, pero que de alguna manera igual, bueno, o se iban a inscribir y algo pasó, pero que les gustaría saber, así, súper concreto, qué es lo que va a pasar, por así decirlo, lo que se pueda contar, porque sabemos que la presencialidad tiene ahí su maravilla, ¿no? Pero de alguna manera que les pudieras contar a quienes efectivamente van a participar del taller y a quienes no, pero les gustaría saber, así, súper concretamente, ¿con qué se van a encontrar en este seminario de pedagogía de emergencia? ¿Qué cosas eventualmente podrían pasar y o cuáles no? No sé, de donde tú quieras contarnos. Tal vez como idea general es tener una conciencia de esto que he repetido de la luz y la sombra, y cómo tienen un rol, y no olvidarnos por tener una cúpula me refiero a una burbuja de risas y un tipo de arte, sino que también existen otras vivencias para las cuales nosotros, los dones artísticos, de humor, de sensibilidad que tengamos, hacia dónde las podemos verter, pero para eso hay que mirar. Entonces esto va a ser una mirada a lo que es un trauma, de cómo se puede comprender, ¿cierto? Hay 4 niveles, bien específicos, cómo vamos a entender un trauma, ¿no? Porque nosotros más o menos sabemos, ¿sí? Lo usamos coloquialmente, esa palabra, pero después entender bien, después entender de las formas cómo comprenderlo. En 4 niveles vamos a ver cómo se diferencian, no solamente cómo entenderlo, sino que cada trauma, cómo se diferencia. Es diferente un trauma, una situación traumática causada por la naturaleza a causada por el ser humano. Es diferente si es que el ser humano está lejos o si es la persona que te cuida. Entonces un poco hay que estar preparado a meterse en una seriedad interesante y a sensibilizar, porque de nuevo desde el corazón vamos a poder completar el círculo, hacer el yin yang, por decirlo así, es decir, que está la luz, la oscuridad, pero acá y acá también están puntos de lo uno y de lo otro. Vamos también a tener a Catalina, que ella trabaja con el primer septenio, es decir, con niños de 2, 3 hasta los 7 años,
donde hay una forma especial de trabajar, la cual yo no manejo y ella es una experta, entonces también va a aportar con esa edad, que es muy importante, muy importante. Y yo voy a hablar más del segundo y tercer septenio, es decir, más o menos desde los 7 hasta los 18 años, 21 años. Vamos a ver algunos métodos y vamos a entender cómo el carácter artístico de este juego, de este ritmo, de esta actividad puede influir y de qué manera, bien exacta, concreta y en el fondo científico-humanista, cómo esto funciona para tal y tal situación y con qué tengo que tener cuidado, ¿no? O sea, mucho de la pedagogía necesaria es qué dejar más de qué meter. Y vamos a compartir, vamos a conversar. Me gustaría, y no sé, tú puedes responder o no, me gustaría salirme un poquitito de la estructura de las preguntas antes de hacer la última. Y preguntarte, me quedó como resonando esto de llegar a un lugar con una metodología X, en una situación que es súper exigente, que niños, niñas, aparentemente cero disposición a querer aprender un algo o jugar o encontrarse incluso con otros cuando están en escenarios muy complejos o exigidos. Y tú decías que era llevar la lucecita del arte, de la alegría un poco a estos lugares. Me gustaría si pudieras compartirnos como qué ha pasado ahí o si efectivamente seguro hay lugares en los que de pronto sí, wow, y creemos que hay una sesión que funcionó perfecta a pesar de todo lo que ocurre, pero de seguro hay otros contextos en los que a veces no se logra tanto quizás, o esto de la lucecita de la alegría y el arte mientras me están bombardeando al lado, como esa contradicción que yo creo que es la vida misma, ¿no? Como así es, como día, noche, luz, sombra, que tú también lo mencionabas, como la danza del yin y el yang, ¿no? Como si pudieras contar por ahí un poquitito. Difícilmente vamos a llegar a un lugar donde ha pasado algo específico, porque también hay traumatizaciones que son duraderas en el tiempo, que se van sumando, ¿no? Y hay otros que son repentinos. Entonces, a ver si pudiera contar algo de experiencias que también quiero compartir en el taller. Por ejemplo, voy a tratar de resumirlo en un campo de refugiados también de sirios en Irak, que habían sido, ¿cierto?, echados, entonces llegaban. Y la situación es la siguiente, generalmente los campos de refugiados de inmigrantes, que arman los campos en un lugar lejano a la ciudad. Entonces están aislados y tienen prohibición de ir a trabajar, ¿no? Entonces en algunas culturas, por ejemplo, los roles de hombre y mujer son muy diferenciados, ¿no? Por supuesto no llega con juicios y opiniones, pero los tiene que sacar. También hay temas religiosos y miles de cosas, los cuales uno no se mete, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí uno veía cómo los hombres no iban a trabajar nada en lo casero, que es lo único que quedaba. Ni siquiera podían construir, o sea, tienen la prohibición de ocupar materiales sólidos. Están las carpas, y a ellos lo que les queda es ver en qué pasar el tiempo, pero que sea dentro del honor que para ellos significa ser hombre, diferenciado de la mujer, ¿no? Y la mujer tiene los niños, tiene la casa, tiene lavar, tiene miles de cosas, tiene ir a comprar, tiene cocinar, tiene lavar. Entonces, ahí primero hay una gran diferenciación. Entonces, por ejemplo, fuimos a una escuela que habían puesto de hecho unos containers, que ya era un lujo, entonces estaban ahí trabajando y tenían un espacio abierto. Y habían profesores y profesoras, y el profesor también es diferente a la profesora, porque ellos tenían la suerte que había entre ellos sus propios profesores y maestros para seguir con la pedagogía tradicional, ¿no? Entonces nosotros llegamos muy respetuosamente y nos encontramos con una clase de movimiento, que es la clase de educación física, que es una de las clases más interesantes para nosotros porque es la más abierta, donde podemos meter, donde nos vemos enteros, vemos al ser humano y nos podemos mover. Y la clase de educación física, como ellos la llevaban, era con un pito y movimientos duros, ¿no? Entonces, con medios militares, ¿no? Eso era. Y después, si los profesores dejaron a los niños libres y se empezaba un salvajismo fuerte, donde ellos se iban realmente a dar la espalda, y estos niños que sí habían sido.
tenido una situación de alta traumatización, donde casi todos los dibujos aparecían muertos y pistolas y tanques. Entonces eso lo vivían, ¿no? Ellos mismos lo jugaban y eran de alta violencia entre ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos que habían dos extremos. Uno, cero libertad, y lo otro, total libertad, y ninguno de los dos era saludable. Nosotros nos metemos ahí a tomar la posibilidad de hacer un medio. Entonces, vamos a hacer este mismo ejercicio con este mismo ejemplo, pero para los que no están lo quiero compartir. Tomamos cuerdas de saltar y las movemos lentamente en el suelo. No así, sino que simplemente pendular. Entonces se arma una fila, que ya armar una fila, cualquier cosa que sea geométrica y ordenada, es muy difícil de lograr, ¿no? Entonces ahí pedimos ayuda, porque nosotros incluimos a la comunidad. Muy importante, o sea, el niño irradia algo que los otros también pueden tomar. La idea es que se queden con uno o dos métodos y con comprender lo traumático que es normal en qué tiempo y qué no. Bueno, entonces teníamos estas cuerdas, primero una moviéndose suavemente, y ellos tienen que ver cómo meterse para pasar sin tocar la cuerda, ¿no? Que la cuerda es una culebra que los puede picar, y si los pica las piernas se les ponen amarillas, o sea, algo chistoso, ninguna cuestión grave. Entonces los niños tienen que sincronizar el movimiento propio con un movimiento externo, ¿cierto? ¿No? Cuando uno se ve frente a eso, uno empieza como incluso como a hacer así, ¿cierto? Está todo el cuerpo metido, para ver cuándo pasar. Y no todos lo lograban, ¿cierto? Se enredaban y seguían, se ponían de nuevo y claro, se colaban, le pegaban al otro porque querían hacerlo, y ahí teníamos que ir regulando, qué sé yo. Sucedió que en eso los profesores del lugar fueron a mirar esto, estaban ayudando y dijeron, pero es que esto no puede ser, lo están poniendo algo que ellos no saben hacer y no le están diciendo cómo hacerlo. Y fueron a reclamar al director. El director vino, habló con nosotros, estaba el Bernd Ruff, y hablamos con él y dijimos, pero déjennos probar, van a ver que hace sentido, ¿nos permiten? Nos dieron permiso. Qué bueno. Claro, y ahí empezamos, y los profesores no se aguantaron, lo explicaban, los tomaban de la mano y los metían, y ahí iban los niños, y poquito a poco esto nervioso de no poder empezó a ser divertido y rítmico, o sea, tan, pam, pam, tan, y empezaron a respetar la fila, después pusimos más cuerdas, y ahí empezó a fusionar algo rítmico. El sistema rítmico que está en el centro, ¿no? el corazón y el pulmón, desde ahí irradia hacia arriba y hacia abajo la salud. Entonces ahí vimos claramente cómo desde un caos, como desde una polaridad, pudimos con esfuerzo y con dificultad meternos al medio y ver que sí hubo, o sea, cambian los rostros, ¿no? La risa ya no es la risa histérica del traumático, del traumatizado, o lo parco también del traumatizado, ¿no? Que hay dos paralizaciones, sino que una respiración. Buenísimo. Eso y quizá un poquito más o menos es lo que vamos a estar este fin de semana, ¿cierto? Practicando, conociendo, compartiendo saberes, sentires, pensares en esto de la pedagogía de emergencia. Y para ir finalizando entonces este noble encuentro con este profe notable, vamos a hacerle la última pregunta. Y esa pregunta es, ¿hay algo, Moisés, que no te hayamos preguntado en esta entrevista, en esta conversa, que a ti te gustaría compartir? Nada. ¡Ah, perfecto! Mejor respuesta. Entonces eso, no sé si quisieras ahí a esa cámara a lo mejor despedirte, decir alguna cosita para la gente de Linares, y si no ya vamos cerrando. ¿Cámara 3? Eso. No, nada, simplemente agradecer profundamente la oportunidad de poder hablar de esto, de compartirlo. Gracias Ceci, gracias Roberts, gracias La Pala. A los que estén viendo esto y les interese, es posible seguir profundizando. Este es un taller de una introducción, de una visión general, pero se puede seguir profundizando. Yo estoy disponible para eso. Nada, gracias. Tengamos el corazón despierto, fuerte y sensible.
para saber que todos tenemos nuestra historia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Encuentro con Profes Notables.